Es una fecha muy significativa para Aguilar, fue una fecha importante en todos los sentidos y yo creo que en esta ocasión podemos decir que debemos recordar esta fecha precisamente porque tuvo una parte muy mala en la que todos sufrimos, pero tuvo una resolución muy buena. Entonces yo creo que hemos sido un ejemplo a seguir por parte de otras situaciones conflictivas y creo que debemos tenerla presente para seguir aprendiendo todos. Yo estaba trabajando, concretamente el turno mío trabajaba de mañana y bajó el jefe de turno y nos lo dijo. Oye, mira, que van a cerrar la fábrica, ¿qué tal? Bueno, pues de momento que te quedas como que no te lo crees, pero luego ves que, bueno, que sí. Entonces, a partir de yo creo que eran las 12 o así más o menos, él paró. Mandó parar el turno, pues porque la gente estaba nerviosa y no quería que hubiera ningún accidente. O sea, eso fue así. El conflicto Fontaneda se origina en el momento en que una multinacional, recuerdo más o menos las fechas de principios de abril, quiero recordar que fue el 4 de abril cuando la multinacional United Biscuits anuncia al comité de empresa que va a proceder al cierre de la empresa en Aguilar. Entonces te voy a decir que de momento sí que nos quedamos cortados todos y tampoco pasamos, hasta que no pasaron un par de días, como que no reaccionamos. Y luego sí, ya se fueron a por pancartas, no sé qué, no sé cuál, y ya veníamos allá a la puerta todos los días. Hasta que llegó el día que vino el señor Casaponsa. No, el señor Casaponsa no, el señor Casaponsa fue el que nos anunció el cierre, ¿vale? O sea, bueno, a nosotros no, a los jefes. Vinieron pues los que venían a negociar. Javier Rasillo, que era el que mandaba aquí, con el abogado Pera de Gordi, el jefe de recursos humanos de Orozco y el de Viana. Esos venían con él, pues supongo yo que para negociar el traslado de los que iríamos, que todos no íbamos, ¿eh? Eso era así. Y en ese momento pues empieza todo el conflicto, un conflicto verdaderamente largo, complejo, pero con un resultado que para nosotros ha sido satisfactorio. ¿Cómo se conoció la noticia? ¿Qué suponía para el pueblo? ¿Qué suponía? Bueno, pues mira, hoy lo recuerdas y se me pone la carne de gallina, no lo puedo remediar. Fue una situación traumática, que nos dejó conmocionados, pero que de alguna manera, sin que nadie hablase, sin que nadie se pusiese de acuerdo, sacó a todo el mundo a la calle unido. O sea, fue una cosa realmente que no tiene una definición correcta con una sola palabra. Fue el sentimiento de un pueblo, el sentimiento de propiedad, el sentimiento de defensa de lo que era un municipio, de lo que era el trabajo, de lo que era una factoría emblemática. Y el punto digamos que de máxima audiencia a nivel de los medios de comunicación, sobre todo, que dio el pistoletazo de salida, fue el día 8 de abril, que por segunda vez los directivos de United Biscuits se reúnen con el comité y es cuando bueno, pues se producen esas imágenes de una especie de detención de los directivos y salta a todos los medios de comunicación a nivel estatal y, bueno, y se conoce por todo el país el conflicto de Fontaneda. Uno de los días que veníamos aquí por la mañana con nuestras pancartas y tal, estaban los medios de comunicación y los medios de comunicación preguntaron si les dejaban entrar para hacer la entrevista y fue cuando todos entramos con ellos. Entonces subimos corriendo para arriba, ya les encerramos y tal. Ahí fue cuando de verdad que nos quedamos asombrados porque a partir de las 6 de la tarde, a las 5, empezó a llegar gente, se llenó todo esto de gente que tú veías niños, la gente había cerrado las tiendas, los bares, el apoyo ya fue masivo. Ese día fue cuando empezamos a ver que ya aquí pasaba algo, porque Aguilar que se levante entero es muy raro, ¿eh? Fueron tantos los sentimientos que se agolparon en aquel momento que la gente, sin hablar entre ellos, salieron a la calle, se volcaron. Yo recuerdo que estaba dando clase en adultos y de forma involuntaria los que éramos de Aguilar, pero también los que eran de fuera y estaban aquí trabajando, nos volcamos en sensibilizar a todos, en salir a la calle y reclamar que no podía ser, que había que buscar una solución alternativa, que Aguilar no podía prescindir de parte de su historia y de su seña de identidad y la verdad yo creo que fuimos Aguilar. Los aguilarenses fueron un claro ejemplo de cómo se debe enfrentar un conflicto y cómo se debe trabajar por el bien del municipio. 200 trabajadores, sí, más otros tantos de mano de obra indirecta, más luego el impacto que podía tener pues, en el transporte y en otros proveedores que trabajaban para Fontaneda, ¿no? El impacto se cuantificaba o se estimaba en unas 1000 personas de pérdida de población que podía afectar el cierre
de la factoría. Hoy seguimos diciendo que somos el pueblo de las galletas y todo el mundo nos identifica automáticamente, así que para nosotros aquello era un trago muy difícil, muy duro. Yo creo que fue algo que aglutinó a todo el pueblo, precisamente la defensa de la marca fue lo que en los primeros meses del conflicto fue lo que, digamos, aglutinó a todo el pueblo arropando la marca, porque todos hemos desayunado con la María de Fontaneda, ¿no? Y era algo muy querido y muy sentido por todo un pueblo, y fue un poco lo que movió a todo el pueblo a defender que la marca se quedase en Aguilar, y eso estuvimos defendiéndolo todos hasta un momento en el que hubo que decidir que, bueno, pues que la multinacional no iba a dar marcha atrás, porque precisamente fuese el objetivo de la compra, la marca, y entendimos que tenía que haber un punto de inflexión donde reivindicáramos sobre todo el mantenimiento del empleo, y yo creo que Comisiones Obreras en ese caso sí que fue, digamos, quien dio el primer paso, que era la verdad que atrevido en ese momento donde las prioridades eran la marca por encima del empleo, o la marca y el empleo. Nosotros entendimos que había que romper esa dinámica, y en su día, yo no recuerdo muy bien las fechas, pero mandamos un comunicado de prensa dando cuál era la posición del sindicato de Comisiones Obreras de defender la defensa del empleo, y ese yo creo que fue el punto de inflexión que marcó el resto del conflicto, ¿no? La lucha por el empleo fue al final lo que se consiguió. El objetivo y el eslogan que decíamos es Fontaneras de Aguilar. Hemos tenido bastante suerte porque aquí en verano siempre han trabajado muchísimas personas, y pues cada uno se fue luego cuando se colocó donde se tendría que colocar, y uno era periodista, el otro era ingeniero y tal, y uno fue para Barcelona, otro para Madrid, toda esa gente nos apoyaba desde allí. Entonces al final sí que hicimos aquí una manifestación un día y había más de 10.000 personas. Un periodo en el que hubo momentos en los que hubo quien perdió, sin ánimo de ofender, sino que yo creo que también yo en esa situación hubiese hecho lo mismo, los papeles. Hubo quien tuvo la brillante o la lucidez suficiente para pensar que había que luchar por todo, pero que teníamos que tener claro cuál era en última instancia lo que había que defender por encima de todo, que eran los trabajadores, los empleos y la factoría. Y bueno, la verdad es que yo me atrevería a decir que fueron altibajos muy difíciles de llevar, titulares en todos los medios de comunicación de los que nos sentíamos orgullosos, y escenas y titulares que en ocasiones nos sentíamos un poco, no sé si avergonzados, pero no representados, pero en definitiva yo creo, y sí que, si me permites, voy a traer a la memoria a una persona que sigue ahí, que sigue peleando y que fue una de las personas que tal vez no haya sido reconocida como se merece, y es Alfredo. Alfredo, que hoy es el presidente del comité de empresa del Grupo Siro, aquí en Aguilar de Campoo, que formaba parte del comité de empresa en aquel momento y que fue uno de los defensores de los puestos de trabajo, de los trabajadores, del futuro de una factoría y de Fontaneda, hasta donde vio que realmente había que cambiar la estrategia y había que defenderlo. Yo creo que los sindicatos desempeñaron un papel muy importante, y dentro de los sindicatos Alfredo fue una persona que no perdió nunca el sentimiento de lo que era Fontaneda para Aguilar, pero también los aguilarenses en el futuro. Tuvimos enfrente, sobre todo al principio, al pueblo de Aguilar. Mucha gente del pueblo no entendía en un principio la posición nuestra, a los compañeros del comité de empresa, a otros compañeros de otros sindicatos que, bueno, pues que tenían como prioridad la marca con el empleo, pero la marca. Y ahí sí tuvimos también pues nuestros enfrentamientos para colocar nuestro posicionamiento al conjunto de la plantilla y al pueblo, para que supieran entender que la marca tenía el recorrido que tenía, y que sí, que al principio había que defender la marca porque era lo que aglutinaba voluntades, pero que tenía que haber un momento en el que eso se rompiese y se luchase por lo que al final fue, ¿no?, la defensa del empleo. Al final, poco a poco, porque no fue una cuestión de aceptación inmediata de ese planteamiento, pero poco a poco la gente fue entendiendo, la gente también del pueblo fue entendiendo y sumándose a ese planteamiento. Pero costó mucho y hubo situaciones, la verdad, complicadas, tensas, y la verdad que uno
le cuesta olvidar. No se consiguió retener Fontaneda, pero sí al menos los puestos de trabajo, que era tanto más importante. Sí, eso fue, vamos, se quedó en que se iríamos los 212 que había dejado la United Biscuit, porque éramos 400 y algo cuando nos cogió, ¿eh? Pasa que hizo una regulación de empleo y se cargó a un grupo de compañeros, que eso no sé si lo han contado, pero ya te lo digo yo. Ahí luchó, y lo tengo que decir porque fue así, Comisiones Obreras sola. Ellos fueron los que nos defendieron, ahí no sé qué pasaría entre los demás, pero fueron ellos. Y a raíz de ahí quedamos 200 y algo. Entonces, cuando se buscó a alguien, porque en todo este lío se implicó también a Balín y toda esta gente que estaba ahí, y se buscó a alguien que tuviera un proyecto de futuro para la fábrica. Ya no es que eso fuera que tal, que la marca ya veíamos que se iba. Y entonces, entre todos, el único que nos ofrecía un proyecto de futuro era Grupo Siro. Porque ya sé que había muchos más, pero no. El proyecto, o sea, el grupo de... Cuando estuvieron mirando los que negociaban, que no era yo, pues vieron que era el Grupo Siro. Y nos quedamos al final con el único comprador que tenía posibilidades de mantener todo el empleo en Aguilar, porque otros no aseguraban el mantenimiento del empleo total que tenía la factoría. Entonces nos inclinamos por la oferta de Siro, pues porque vimos claro desde el primer momento, y además con datos y con compromisos serios, que iba a mantener el empleo, y así ha sido, ¿no? 15 años después podemos hablar de que en Aguilar pues se sigue produciendo la galleta en otra factoría, pero ha crecido, ha creado más empleo, y yo creo que eso es lo que nos queda. A las Comisiones Obreras eso es lo que le queda, es decir, bueno, pues por lo que apostó, no solamente se ha conseguido, sino que se ha conseguido ampliar y crear más empleo del que inicialmente creíamos, ¿no? O sea que yo creo que acertamos aceptando la compra de Siro. Y Siro ha cumplido, y con creces incluso. Sí, se ha sobrepasado, porque él se hizo cargo, dijo que iba a hacer un centro único de trabajo con 212 trabajadores. Ahora mismo tenemos un centro único de trabajo con 3 fábricas diferenciadas, que son, hacemos galletas, cereales y pan, y somos de 340 a 350. Aunque hay veces que somos más, pero bueno, ahora mismo es lo que estamos ese grupo, porque estamos, digo, porque yo sigo trabajando. Hay, como dicen, en una mesa hay 4 patas, una de las patas fueron en aquel momento los miembros de los comités, del comité de empresa y los sindicatos que estaban ahí, pero también hay una pata muy importante, que eran los aguilarenses, y otra pata muy importante, que nos dio una luz al final del camino, que se comprometió y cumplió, y que hoy sigue aquí, es, bueno, pues el Grupo Siro es Juan Manuel González Serna, es Lucía, su esposa, que a pesar de que hubo momentos en los que no recibieron todo el cariño ni la aceptación que podía haber sido, ellos no se dieron por vencidos, apostaron, pelearon y trabajaron. Y por último, la cuarta pata fueron las administraciones, especialmente la Junta, Pepe Balín, que bueno, pues hay un importante encuentro, grupo, negociación, que fueron capaces de ver más allá de los intereses particulares y personales, miraron por Aguilar, miraron por el futuro de los empleos. Hoy día echamos la vista atrás y se puede sentir orgulloso Aguilar de lo que se consiguió. Sí, yo creo que sí. Yo personalmente estoy orgullosísima de que se puede, porque hay una cosa que está clara, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Aquí no hay más. Y esa, como nos abandonó y se siguió y tuvimos muchísimo apoyo, pues mira, conseguimos que por lo menos los puestos de trabajo se quedaran, que a fin de cuentas a mí lo que me interesa es cobrar el día 1 de cada mes, no lo que ponga en la puerta. Era un conflicto histórico y que había que recogerlo para que no se olvidase y para aprender de cómo se podía gestionar un conflicto de estas características, con un buen resultado además. Y donde hubo muchos protagonistas, porque aparte de los sindicatos, el comité de empresa, sin el pueblo está claro que no se hubiera conseguido lo que se consiguió, no se hubiera conseguido, porque el arropamiento de todo un pueblo hacia su marca, porque lo veían así como su marca, pues es lo que provocó que tuviera el impacto que tuvo a nivel de todos los medios de comunicación, y los medios de comunicación, lógicamente, jugaron un papel muy importante, pero muy importante, porque estábamos, los trabajadores de Fontaneda estaban en los medios de comunicación día sí, día también, y eso
refuerza mucho las posiciones y la lucha de los trabajadores y de todo un pueblo, ¿no? Y además con un amplio espectro de noticias, porque llegaba a nivel estatal, a nivel de medios estatales, ¿no? Y eso pocas veces se ha conseguido. Una empresa de 200 trabajadores, que mira si han cerrado empresas de 200 trabajadores y no ha tenido el impacto que tenía, pero claro, era una marca pues que se ha vendido en todo el Estado, que todos, como decía al principio, hemos desayunado con esa galleta, y de alguna manera era una marca muy querida por todos, no solamente por la comarca de Aguilar o por la región, sino por todos los españoles. Y eso se vio cuando en las movilizaciones pues iba en el tren, en las marchas, bueno, pues, ese arropamiento que había de la gente y de ánimo que hacía la gente hacia los trabajadores, pues se palpaba, ¿no? Y eso se ha recogido aquí, pero también como una enseñanza de cómo se tiene que gestionar un conflicto o cómo se tiene que conducir, la fuerza que había, esa fuerza cómo se tiene que canalizar y en qué momento hay que tomar decisiones, como en el caso de la marca, pues que hubo que hacerlo, ¿no? Pero bueno, hubo muchos actores y todos, bueno, pues no hay que quitar importancia a nadie, tanto la administración, que jugó un papel importante también, los medios de comunicación, el pueblo y nosotros, los sindicatos, como conductores del conflicto y canalizadores de esa fuerza que había, porque había mucha fuerza. Ya no queda nada de Fontaneda en Aguilar, queda el monolito. En su día se le dieron, bueno, pero eso es de las 5 fábricas que hubo, ¿eh? No solo fue para Fontaneda, y fue para Agullón, para Fontibre, Rúbil y no me acuerdo cuál otra, pero bueno, esos eran. Entonces no quedó nada, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado en Aguilar? Es lo que creo que hay que analizar desde todos los frentes, tanto desde la propia administración como al final por parte de todos los sindicatos que gestionamos el conflicto. Al final yo creo que se vio como la mejor solución y la única solución posible, Sí que hubo gente que ante la oferta de trasladarse a otros centros de trabajo en Orozco y en Vizcaya, pues fueron mínimos y aceptaron, y muy legítimamente aceptaron trasladarse, pero al final la gente lo que quería era quedarse en su pueblo trabajando. Al final eso lo entendieron, lo asumieron, que costó, pero yo creo que fue lo que al final quedó, el empleo en Aguilar, y nosotros, por supuesto, que satisfacción por el resultado final, que es lo que era nuestro objetivo, y que la gente se quedara trabajando en su fábrica, en su pueblo, si no era con la marca, con otra empresa, pero que se quedara trabajando allí, porque 200 puestos de trabajo, más los puestos de trabajo indirectos, suponía un bombazo en la economía de esa comarca brutal. Había quien cuantificaba en unas 1000 personas el abandono de la población que podría tener la repercusión del cierre de Fontaneda. Entonces eso era una situación pues extremadamente grave y que nosotros, un escenario que nosotros no queríamos para Aguilar. Y consiguieron que hoy nos sintamos orgullosos y ya hemos sido ejemplo para muchos. Me acuerdo de Puertas Norma, que recientemente han tenido algún acto, pues porque también utilizaron como ejemplo dentro de lo que fue la solución a su problema de empleo, bueno, pues esta solución de un conflicto y bueno, pues creo que siempre que de algo negativo se salga algo positivo es bueno. En este caso nosotros hemos sacado algo muy positivo. Tenemos 2 grandes factorías, Bullón, que ahí está, y Siro, que apostó por nosotros, que se quedó y que ahí está y que, bueno, pues que hoy siguen siendo el emblema de Aguilar y de alguna manera los 2 motores que tiran de nuestro municipio. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada y un mañana que vivir, si somos esclavos o libres de